Muy bien. Hermanas, buenas tardes. Me da mucho gusto verlas. Gracias a Dios que nos podemos reunir. Hoy es 28 de marzo del año 2025 y seguimos estudiando nuestra guía práctica de consejería bíblica en el tomo uno y el día de hoy, si Dios no lo permite, vamos a estar concluyendo el capítulo 11 que se llama ¿Cuáles son las 10 reglas de comunicación? Entonces, vamos a comenzar y vamos a iniciar orando para empezar con un resumen de todo lo que ya hemos visto y dándole gracias a Dios, ¿sí? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día porque tu bondad, tu amor, tu misericordia siempre están con nosotros. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque nos das el tiempo, la capacidad, la inteligencia, la dependencia de ti para poder entender este tema, Señor, para poder aprender las cosas hermosas que tú tienes que decirnos en tu palabra. Gracias por este estudio, gracias por la oportunidad de aprender a comunicarlos mejor, porque a través de todas estas reglas de comunicación que tú has puesto, nosotros podemos entender a otra persona y podemos expresarle a otra persona lo que estamos sintiendo. La realidad de la comunicación es que es algo natural, algo que fluye como si nada pasara, pero a veces no lo hacemos de forma correcta. Entonces te rogamos en esta hora que seas tú guiándonos para poder aprender, ¿no? Te doy gracias por la vida de mis hermanas que se han podido conectar. Te pido por todas las demás que se van a conectar para que juntas podamos seguir aprendiendo de la verdad de tu palabra y cómo quieres transformarnos. Este tema es muy importante. Gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno, nos das la capacidad de poder aprender. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, si ustedes recuerdan, ahí pueden ir checando en su manual. Estuvimos trabajando hace 2 semanas el tema de las 10 reglas de comunicación y si pudieron ver los enlaces que les envié del doctor Lynch de Instagram, si pudieron verlos. Si se dan cuenta, pusieron una infografía muy bonita. Hermana Maru, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios, aquí arrancando, bienvenida. Entonces les había Bien. enviado una imagen. Ah, Maggie también ya está aquí. Es que ahorita no me mandan solicitud, entran directo porque están en mi grupo. Estamos en mi Zoom personal. Bienvenida, Maggie. Y Gracias, saludos. estamos haciendo un resumen de la semana, hace 2 semanas, de que comenzamos este tema nuevo. Entonces, tanto los recursos que manda el doctor Lynch desde sus páginas de internet, han estado enviando recursos y están enviando recursos de forma constante para poder seguir dando base a lo que son sus libros del doctor Lynch o los temas que generalmente está enseñando. Entonces, por ahí les envío una infografía que ahora yo no encuentro, déjenme encontrarla, en donde vienen las 10 reglas de comunicación. Recuerdo que cuando estuvimos acá en la conferencia, que estuvo Maggie y Maru presentes en esa reunión, hablamos, o el hermano Christopher, no sé si se acuerdan, que intentó darnos las 10 reglas de comunicación para las parejas, ¿se acuerdan? Entonces, prácticamente estas reglas de comunicación son muy importantes para todos. Entonces, si las podríamos repasar y si tienen por ahí su imagen, varias de esas reglas ya las estuvimos conversando. La primera regla dice, deja de interrumpir y espera a que termine de hablar la otra persona. Escucha con atención lo que tiene que decir. Entonces, realmente es muy importante y nos podemos dar cuenta que hay muchas personas que no se saben comunicar y que efectivamente no tienen un momento de esperar para decir, ok, Miriam y yo estamos hablando, entonces Miriam tiene un tiempo para hablar y luego yo tengo otro tiempo para hablar. Entonces, la primera regla es esa, ¿no? No interrumpas, espera que la otra persona termine de hablar y luego habla tú. La segunda regla dice, deja de usar calificativos despectivos que menoscaban, perdón, el valor y las cualidades de la otra persona. Esa parte de decir, ay, no, es que tú no me entiendes porque eres una tonta. Ay, no, es que tú nunca pones atención. Y todo ese tipo de cosas, en lugar de abrir la comunicación, cierran por completo a la otra persona y ya no va a querer hablar de lo que estén hablando. La tercera regla dice,
Deja de saltar de un problema a otro. En lugar de eso, concéntrate en resolver un asunto a la vez. Y eso es bien interesante y bien importante porque generalmente las parejas, bueno, las reglas de comunicación aplican a todo, pero muchos estudios se han hecho en las parejas y se han dado cuenta que brincan de un problema a otro y eso es porque no han podido resolver esos problemas. Si estamos teniendo un problema actualmente y estamos tratando de hablar de ese problema, y yo me brinco a otra cosa que pasó hace un año, entonces eso significa que o yo efectivamente no perdoné esa situación que pasó hace un año, o efectivamente pues son las teclas que yo quiero presionar para molestarte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, no me debo de estar brincando entre un tema y otro, concentrarnos en el tema que es. En la regla 4 dice, evita a toda costa los arranques de ira. En su lugar, enfócate en mantener el control de tus emociones y exprésate en un tono de respeto mutuo. En este caso, hoy vamos a hablar un poco de la ira. Si ustedes recuerdan esto, vamos a empezar a hablar con este tema, pero la ira, el control de la ira es algo muy importante. Y de hecho, si ustedes recuerdan, hay un libro del doctor Lynch que se llama Los beneficios de la ira, o sea, cómo utilizar la ira como tu amiga en lugar de tu enemiga. Eso es algo que lado positivo de la ira, o sea, sí lo hay, porque realmente esa ira no contenida, esa ira que se desborda, está hablando de cosas del pasado que no han sido resueltas en ti mismo. Después, en el punto número 5, dice lo siguiente. Deja de tocar temas sensibles que sabes que pueden molestar o hacer daño a las demás personas. Enfócate en el tema en cuestión. Y sí hablamos de eso la vez pasada porque mencionábamos que hay puntos que podemos tocar y decir, ah, la hermana Maru, yo recuerdo que le molesta tal cosa. Entonces puedo tocar el punto que sé que a ella le molesta y empezarla a provocar a enojo. Entonces prácticamente esta regla me dice, no toques esas teclas donde tú sabes que puedes hacer enfurecer a la otra persona o hacerle enojar así para que ella pierda y tú salgas beneficiado de esa, pues de esa mala comunicación. Punto número 6. Evita mostrar señales físicas de desdén y comienzo a mostrar respeto hacia la otra persona. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre ese tema. 7. Deja de aislarte y refunfuñar o castigar con el silencio en su lugar. Mantente conectado y comprometido. Y yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta mucho trabajo esta parte, porque generalmente cuando a mí me enoja, yo lo que yo quiero es alejarme de la persona. O sea, si yo me peleara con Miriam, o sea, lo que menos quiero, y está mal, es acercarme a ella, porque si ya me gritoneé con ella, o sea, no quisiera a volverlo a hacer. Entonces, aquí la recomendación es no te aísles, deja de estar así refunfuñándote. Esa, por ejemplo, a mí sí me falla un poco. Entonces, no castigues con tu silencio. Por ahí creo que ahorita lo vamos a mencionar, pero básicamente es, o sea, si tú te alejas del lugar en donde se supone que estamos conversando, es como estoy diciendo, Maru, no me importa lo que acabas de decir, no quiero volver a tocar el tema. Entonces dejas a la otra persona así con cara de, ¿qué pasó? O sea, sí lo resolvimos, no lo resolvimos, te fuiste, qué rollo, ¿no? 7. Deja de aislarte, perdón, 8. Deja de irte en medio de una discusión importante sin antes comunicar que regresarás para continuar la conversación, especificando el momento, lo que estábamos comentando. O sea, Maggie, dame 5 minutos, déjame calmarme y seguimos hablando, ¿no? O simplemente el irte, salud. Simplemente el irte, pues deja a la persona así como que, ¿qué pasa contigo, no? La novena regla dice, abandona cualquier tipo de ataque físico, como empujar, morder, golpear, tirar objetos, dar portazos o inmovilizar a un adulto. Entonces, no se vale nada de eso. No es un pleito, no es una guerrita dentro de un ring a ver quién pega más fuerte. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. Nada de agresión. Y la última regla dice, deja de oponerte a las reglas. Uy, no, no lo puedo leer porque tiene las letras, pero bueno, ahorita lo checo aquí con el enlace acá está, falta la regla 10. Espérenme, si no va a poner música. Ahí está. Estos son ingredientes. Les mandé otro de los ingredientes de una mala comunicación. Creo que sí, ¿verdad? La regla 10 dice,
Deja de oponerte a las reglas y comienza a actuar conforme a ellas, incluyendo las reglas de comunicación y cualquier otra que pueda surgir en el futuro. Entonces tenemos el llamado de que si ya están las reglas puestas, pues cumplir las reglas, ¿no? Entonces, prácticamente esas son las 10 reglas de comunicación. Vamos a concluir con ellas el día de hoy. Entonces, abro el micro a Miriam, a Maggie, a Maru, para que nos empiecen a comentar qué fue lo que leyeron, qué fue lo que les impactó, qué fue lo que aprendieron. Entonces, adelante, ¿quién empieza? Ok, Miriam. pues, Adelante, Miriam, sí. ¿sí me Sí. escuchas? Sí, perdón, antes de que empieces, le vuelvo a recordar porque algunas hermanas no estaban. Esta reunión, porque no estoy en el usuario de siempre, me da nada más 40 minutos. Si se corta, me dan un chance, vuelvo a hacer otro y seguimos platicando, ¿sale? Entonces, adelante, Miriam. Sí, yo investigué por fuera, digamos, qué es la ira. Y Ujú, pues la ira es una emoción negativa, intensa, que va desde una irritación leve ujú, hasta algo que nos lleva a la furia. ok. Surge la ira. Surge cuando la persona se ve sometida a situaciones difíciles que producen frustración o que le resultan adversas, o sea, que no conoce, por ejemplo, de algún tema en específico y pues también eso lo puede llevar a La la ira. ira. Ok. Pero la ira también se representa para que otros guarden silencio, o sea, yo me puedo poner iracunda porque yo quiero que otras personas calladitas, ¿no? Y que mi Ujú, palabra o lo que yo estoy diciendo sea la que se realice, ¿no? ujú, También la puedo usar la ira para llamar la atención. ¿Por qué? Porque quiero ser el centro de que todo el mundo esté atento a lo que yo estoy diciendo. O muchas veces para que yo oculte una acción negativa. En ujú. esta situación, pues pudo haber sido que me encontraron con las manos en la masa de alguna situación en específico y no quiero que se sepa, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, pensamos, ¿no? En una situación de infidelidad y me ven a mí, Mónica me ve siendo infiel, pues al final a lo mejor lo que hago es buscar algún pretexto para pelear e ir a la ira para evitar ya tener una comunicación con esa persona. Ujú, Y también manipular. Muchas veces también usamos la ira para que otras personas pues, hagan lo que yo quiero, claro. ¿sí? Y dentro de todas estas, pues existe también lo que es, pues el egoísmo, ¿no? Porque al final yo quiero que las cosas marchen de la manera en que yo quiero. Ujú, Pero hay dos tipos de ira, que es la ira humana, pero también la ira de Dios. Entonces, en la ira de Dios yo puedo ver una respuesta justa a las cosas injustas que están pasando. ujú, Y es una reacción motivada por la preocupación por el bien y el mal. En Juan 2, 14 al 17 podemos ver cómo cuando entra Jesús al templo, pues él se tiene ira porque está viendo cómo están los cambistas, cómo están vendiendo animales y pues no entró como que diciéndoles, a ver, hermanos, pues esto no está bien. No, él llegó y botó, ¿cómo se llama? Mesas, sacó Entonces, animales, ujú, él finalmente actuó con ira, pero ujú, esta es digamos que una ira divina, porque estaba enfocada a una injusticia que estaba sucediendo en el templo. Era un coraje, pero Jesús no hizo pecado, porque Jesús no peca o nunca pecó nunca en pecó. la tierra. Ujú, Ajá. Entonces, estaba haciendo primero un cumplimiento en el versículo de Juan 2:17, que es donde dice que, pues, que Jesús iba a tener, o se iban a sacar de los mercaderes de la casa de su padre. ujú, Y por otro, la ira de Dios, que es santa. ujú,
Dios se ira nuevamente ante la injusticia, no porque se le haya acabado la paciencia, o porque no tenga dominio propio, o porque esté nervioso. Simplemente Dios se está enojando ante una situación que el mismo hombre está provocando, pues de injusticia, ¿no? Al final de cosas, el entrar al templo con ira, pues era algo que era injusto porque estaban haciendo ya de la ida al templo, pues un negocio propio para algunas personas. Y había personas que a lo mejor ni aquel palomino podían comprar y llegaban con sus palominos y pues se los rechazaban porque pues ese era su negocio ya, ¿no? Claro. Poder ver, ahí veía Dios la injusticia del mismo hombre. La ira de Dios es una respuesta santa y ante el pecado de los, y se manifiesta desde Génesis 3, cuando Dios se ira por el pecado de Adán y Eva, que hubo desobediencia, y al final pues hubo una consecuencia, ¿no? De toda esta situación. Yo puedo ver a través de Romanos 1 del 18 al 32, nos revela su ira contra los que no le glorifican ni le dan la gracia. Dios los entrega a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones y a posesiones vergonzosas. Todo ese tipo de cosas lo lleva a la ira. En Colosenses 3, del 6 al 8, vemos la ira de Dios que sobreviene a la desobediencia. Y todo 34:6, Dios nos dice, se describe como que es lento para la ira. O sea, que es un Dios que tiene paciencia, pero al final Él también se va a la ira por la misma injusticia que provoca el hombre. La ira de Dios es algo temible y aterrador. Sin embargo, Dios es paciente y nos da muchas posibilidades de repensar mis decisiones y de cambiar. Dios no se ira cuando yo cometo el primer pecado o la primer instancia de un pecado, ¿no? Dios me está dando la oportunidad de arrepentirme, de pedir perdón y de no volver a pecar. Más sin en cambio, pues si estoy haciendo un pecado recurrente, pues lo puedo ver a través de las escrituras, ¿no? Como Dios castigaba a los israelitas a través de la idolatría. Y no era la idolatría a un solo Dios, sino eran a muchos Baales. Y al final Dios les estuvo llamando, les mandaba profetas, y ellos no entendían y seguían en esa situación, haciendo al Dios que los salvaba y que los llevaba por un buen camino a un lado, y se iban hacia los Baales que, como dice en la escritura, ¿no? Los ven, los tocan, pero realmente ese Baal ni ve, ni escucha, ni se manifiesta. Ni entiende. Exactamente. También veo que en el Salmo 35 dice que cuando Dios se enoja, su enojo pasa pronto. Pero, pues yo digo, aquí a lo mejor yo puedo decir, híjole, pues ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Tiempo va a pasar el enojo de Dios? Mejor para mí el enojo de Dios es un día, o es un año, o son 10. Pero Dios va a saber, ¿no? Dios va a tomar el tiempo, porque digo, al final también el tiempo es de Él, ¿no? A Él le pertenece. Perdón, hay una cosa interesante ahí de todo lo que estás mencionando, es que estás mencionando, por ejemplo, los ejemplos del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en donde viene el versículo en Números, en donde el Señor manda a Aarón y a Moisés a hablarle a la roca, no a pegarle. Pero como ellos estaban enojados porque el pueblo todo el tiempo era un pueblo quejumbroso, casi los linchan, quiero agua, yo me hubiera quedado en Egipto y todo lo que ya hemos leído en el Antiguo Testamento, pues entonces ellos al mostrar ese enojo y golpear la roca sin seguir específicamente las instrucciones de Dios, pues tiene sus consecuencias, ¿verdad?
y ellos no Así entran es. a la tierra prometida. Entonces, al hablar de los ejemplos del Antiguo Testamento, hay que recordar que estaban bajo otro pacto. En ese Ujú, pacto era un pacto condicional en el cual el Señor había establecido en la ley que si ustedes tacatá, 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 me siguen, me honran, yo entonces los bendeciré y tacatá, tacatá. Y en la actualidad no es así. Estamos ujú, bajo un nuevo pacto en donde Jesucristo tenemos un perdón en todo lo que son del Nuevo Testamento, donde el Señor se manifiesta y ahora nos habla Dios por medio de su Hijo. Sabemos que sí, o sea, yo no me puedo imaginar la tristeza que puede sentir el Señor cuando cada una de nosotros pecamos. La realidad es que, como bien dice Miriam, tenemos en su palabra el mensaje escrito donde dice, puedo ir y pedir perdón. ujú, Ahí ya no es de, pues el Señor va a estar enojado conmigo un mes, 2 meses. No, yo creo que más que nada el Señor se ha de alegrar que aún siendo nosotros pecadores, vamos y pedimos perdón. Y ese es el mandato que nosotros tenemos. Ahí ahora sí ujú, que el tiempo, pues es según el orgullo de cada una de nosotras, de querer ir adelante de Dios y decir, Padre, pues la regué aquí, perdóname, límpiame o lo que le tengas que pedir. Y el Señor, como bien lo dice en su palabra, Él es bueno para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, que estos ejemplos que Miriam menciona, o sea, sí hay que recordar bien, bien, tener bien fijo en la mente de que nuestro Señor es tardo para la ira, sí, pero ujú. sí, o sea, si nosotros seguimos y seguimos, aún con las señales, como hace rato estaba platicando con una persona que decía, si sigues y sigues y sigues la misma, bueno, pues si el Señor te está gritando, después quién sabe cómo te va a llamar la atención, ¿no? Entonces sí hay que tener temor de todo eso. La reunión se va a terminar en 10 minutos y se me corta. Acuérdense que, espérenme, si se me corta, vuelvo a mandar otro enlace, ¿sale? Adelante, Miriam. Ok. Perdón, te tuve que interrumpir tantito. No, no te preocupes. Hablando de la ira de Dios, pero la ira del ser humano, pues es muy fácil, porque dice Dios, yo soy tardo para, ¿sí? Pero el ser humano nos airamos muy fácilmente. Ujú. Por ejemplo, muchas veces vamos en tráfico y ya se te metió y ya le dijiste, si le recordaste, hasta citaste a sus muertos, y porque ya estás iracundo, ¿no? Y muchas veces porque tu situación, por ejemplo, hablando nuevamente del tráfico, ya llevas el tiempo medido, y en lugar de haber hecho una planeación de tiempo, no lo hice y pues ahora estoy sufriendo las consecuencias, pero yo voy al ir, por ejemplo, estar en alguna fila, hasta en las tortillas, ¿no? Si llega una persona que ya había dejado sus vueltas y todo y pasa Oye, por que se ella, forme este el último. sí, empezamos luego a responder de esa Ujú, manera, ¿no? Entonces nuestra ira se manifiesta ante todo lo que gusta. Y vuelvo a aquí la persona que tuvo, pues digamos que el primer iracundo, pues fue Caín, cuando ujú, van ante Dios a llevarle la ofrenda, y que a Dios le gusta o le agradó más la ofrenda de Abel, pues allí Caín se enoja, se pone iracundo y pues llega a matar a Abel. Entonces, esa es una de las consecuencias más graves cuando no controlamos la ira. Dejamos que la ira controle y no a consecuencias que pues al final van a ser nefastas. ujú, Dios aborrece nuestras acciones iracundas cuando damos rienda suelta a nuestro enojo y a nuestro furor, porque pues no medimos las consecuencias de ese ujú, enojo, y al final vamos a tener una consecuencia posterior. Dios no nos diseñó para controlar a otros. Dentro de la ira, pues queremos controlar a otras personas. y ese es un Queremos punto que que las se cosas maneja. se hagan, Sí. ujú, que nosotras que
22, 23, nos dice que demos prioridad a los frutos del Espíritu, que es a través del amor, del gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y, por ejemplo, hablando de mansedumbre, muchas veces cuando estamos, digamos que en el mundo, pues la gente pensamos que decir mansedumbre es decir que soy mensa. Que pues no no, somos porque no hay tontos. ninguna diferencia. Exacto, no hay ninguna comparación, ¿no? Una que yo sea mansa para no llegar a la ira y a pesar de que me están dice y dice cosas, pues yo me mantengo, ¿no? Y otra cosa muy diferente es que de plano me lleguen y me pongan, por ejemplo, la pistola en la cabeza y pues yo no haga nada, ¿no? Entonces hay dos acciones diferentes. En el manual también vemos Primera de Pedro 5:3, que no, donde nos enseña que no nos debemos enseñorear con lo que estamos bajo las personas que están bajo nuestro cuidado, sino debemos de testificar para ser ejemplo. Una de las cosas que yo he aprendido es de que muchas veces enseñamos más a través del ejemplo que al estar hablando y en quererles enseñar a las personas con la Biblia. Sí. Entonces, el ejemplo es muy importante. ¿Por qué? Porque al final, a través de eso, es lo que va a quedar aquí grabado en las otras personas, ¿no? Y ese ejemplo puede ser nada más grabado aquí, pero también muchas veces un daño, ¿no? Que hacemos hacia las otras personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, pues si porta así, pues mejor a otra religión, porque pues no, aquí como que no le están enseñando realmente es el amor de Dios, ¿no? Uno de los primeros deben de tener, yo sé que como humanos todos nos equivocamos, todos nos caemos y ¿no? Pero uno de los ejemplos de la esposo en un matrimonio, que deben de ver a las personas, a las su esposa, pues como su igual, ¿no? O sea, no verla como lo que hace, porque allí ya estoy hablando con egoísmo, estoy hablando con eh, ¿no? Y muchas ocasiones lo pero esa frase de que todos lo hacen, yo muchas veces mis hijos me lo decían y yo les decía, entonces si va un amiguito porque todos los hacen y se avientan al canal, ¿tú te vas a ir a aventar? Pues no, son situaciones que no debemos de imitar. También nosotros tenemos, aunque estemos bajo la guía de, por ejemplo, del esposo, de los pastores, pues nosotros también tenemos la forma de poder discernir y decir, bueno, es que lo que me está enseñando no es lo correcto, ¿no? Y yo también puedo decirte, mira, conforme a la palabra de Dios, esto que estás indicando, pues no es lo correcto. Entonces, tendríamos que tener un como quiero. Perdón, ¿sí está saliendo Miriam bien o soy yo quien no escucha? ¿Soy yo? Ok, sigue. Ahora no las oigo a nadie. ¡Ah! Ya, hasta la Bueno, risa. Es que de repente no sé qué tiene mi computadora hoy o estoy con un mal enlace o no sé, pero de repente dejo de escucharlas y me nos pasó, sí, se oye bien. Sí, o sea, me pasó con Fabi desde el inicio que no le escuchaba. Miren, me quedan 2 minutos 30. Voy a colgarla. Angélica nos va a prestar un enlace desde su computadora para que ya no nos la corten. ¿Les late? Entonces voy a colgar esta y Angélica ahorita en el chat nos manda, por favor, el enlace nuevo y nos conectamos todas. Déjenme ok, ponerle pausa aquí. Muy gracias. bien. Muy bien, hermanas, pues continuamos ya. Ahora sí, esperemos no tener ninguna interrupción.
estábamos hablando sobre la ira. Entonces estábamos mencionando, Miriam nos estaba mencionando con varias citas bíblicas sobre los usos insanos de la ira. Maggie, Maru, ¿quieren completar algo más, hermanas? Adelante. Okay. ¿Quién empieza? Bueno, Maggie, adelante. bueno, pues aquí en la página, ¿no? 262, que es en donde comienza esto. Dice, ¿para qué? Dice, usos insanos de la ira, ¿no? Ya comentaba hace ratito nuestra hermana Miriam, ¿qué es la ira, no? Es tener el control. También dice, es un sentimiento de indignación que causa enojo, venganza o furia, ¿no? Y recordaba lo que vimos en la conferencia de matrimonios que decía el hermano Christopher, ¿no? La ira nada más es un resultado de ya enojo acumulado de tiempo atrás. No es algo que dices, siento en este momento y ya salió. No, ya llevamos nosotros acumulado, almacenado muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, y llega un momento en que sale esa furia, ¿no? Sale esa ira descontrolada, porque muchas veces cuando nos airamos de esa manera, y eso es ira, que uno no la controla, ¿no? Y ya cuando uno reacciona, que ya se te bajó ese estado de ira, pues ya causamos daño, ya lastimamos con nuestras palabras o con nuestras acciones, ¿no? Entonces, aquí me gustó mucho el inciso A, que de Gálatas 5, dice 5:22 al 23, dice, Dios nunca diseñó una relación para que una persona controle a otra. Dice, el noveno fruto del espíritu es el autocontrol, no el control de otras personas. Yo cuando leí la verdad me quedé volviendo a leer y dije, sí, cierto, ¿no? Yo que era una persona iracunda, hermana, sí, cierto. O sea, yo quería dominar, yo quería tener el control de las otras personas, y cuando yo conocí de Dios, me doy cuenta que no era así, que yo tenía que rendirle el control de mi vida, de mi yo, a Dios, y que yo no tenía esa autoridad, ni ese permiso, ni ese poder ante Dios de controlar a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es la ira? Les digo, enojo ya acumulado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener el control. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, y como no se hacen, pues es una manera, ¿no? De controlar, de sacar, de intimidar, decía la hermana Miriam también. ¿Para qué? Para salirnos con la nuestra, ¿no? Entonces, pues les digo, aquí este inciso así como que me taladró mucho y me hizo ver y pensar y recordar, ¿no? Mi vieja vida antes de Cristo. Dije, sí, Señor, yo era así, ¿no? Y yo creo que a lo mejor, bueno, los esposos también tienen sus estrés y sus situaciones en el trabajo, pero yo creo que yo me atrevo a decir eso, ¿no? Que nosotras muchas veces estamos bajo más estrés que el esposo. ¿Por qué? Porque tenemos el esposo, la casa, los hijos, el trabajo, las que trabajan, ¿no? Y luego si vamos a la iglesia, pues las que tenemos ministerio así en la iglesia, nos llenamos muchas veces de muchas cosas, no llevamos un orden, una congruencia con Dios, y resulta en enojo. Vamos acumulando, y llega un momento que explotamos, que esa ira sale, y sale de nuestro control porque no la controlamos. Al ya airarnos, hay un versículo en la palabra de Dios que dice, airaos, pero no No pequéis. peques. ¿No? Nos podemos enojar, sí, nos podemos airar, sí, pero controlarnos. A mí una vez me pasó que me enfadé yo mucho con mi esposo, apenas estábamos aprendiendo de Dios, y yo quería decirle muchas cosas, y mi mente me decía, no, y dile esto y dile otro, y decía hace rato Moni, recordar, ¿no? El historial del pasado, ¿para qué? Para lastimar. Y Los ya agarré y botones. yo me puse a fregar los trastes, ¿no? Ahí en el fregadero, ahí andar con los trastes. Señor, ayúdame. Ayúdame que mi palabra hable palabra de bendición, palabra que edifique, palabra que te glorifique, Señor. Y le doy gracias a Dios, hermano. Ahora me río, pero en ese momento estaba yo lloré y lloré de lo airada que yo estaba y fregando los trastes, pero gracias, Señor, porque de dónde me sacaste. Pobre Y de dónde. lavadero, ¿no? Sí, ¿Qué culpa tiene el manitas. lavadero? El mío Ajá. también, pobrecito, ha sufrido. Sí, manita, pero cómo Dios nos va cambiando, cómo Dios nos va moldeando, ¿no? Y dices, gracias, Señor, porque me has dado templanza, me has dado dominio propio, y todo es resultado de su amor
de su gracia que nos transforma. ¿Para qué? Para Gracias su a gloria Dios. y honra, ¿no? Ujú. Bendito Dios. Y en la página 263, ¿no? A mí la parte igual que me gustó mucho, me llamó la atención, dice, en el punto 2, dice, Ujú. para cambiar el comportamiento de la otra persona, ¿no? Y dice el inciso A, la ira no produce un producto final que sea agradable a Dios. Así, o sea, quédate con eso, ¿no? Y Sí, o con sea, eso, porque sí, sí, manita, con eso, porque, o sea, yo sí. quiero tener el control, yo quiero hacer las cosas a mi manera, pero tengo que pensar que la ira no produce, dice, un producto final que agrade a Dios, ¿no? Entonces, lo Ujú. que yo estoy haciendo, pues yo tengo que saber, que comprender que eso no le agrada a Dios. Y eso yo pienso que como hijas de Dios nos va a frenar a controlarnos, a tener ese dominio propio. ¿Por qué? Porque primeramente, antes de ofender a mi esposo, de recordarle todo su historial, Dios me dice, a ver, mijita, vente para acá, si tu historial es este, ¿no? Y a lo mejor Yo está sí te más puedo grande que el de, decir, sí, Marita, y a lo mejor está más grande que el del esposo, ¿no? Entonces, ajá, tener eso en mente, te digo que a mí fue de estas dos páginas lo que más me gustó y en la parte de hasta abajo, ¿no? El punto 4 que dice, para evitar el sentimiento de culpa personal, el miedo u otros sentimientos negativos, y bueno, aquí viene de segunda de Samuel, del rey David, cómo se enfureció y eso, ¿no? Pero el inciso B dice, normalmente la ira esconde otras emociones negativas. ¿Por ujú. qué? Porque lo externo es la ira, es lo que ven los demás, es lo que nosotros reflejamos, pero internamente, ¿qué tanto nosotros no tenemos? Claro, las frustraciones, las cosas que ya están en el pasado, como hemos estado aprendiendo, ¿no? Que cada Sí, circunstancia de nuestro pasado, inclusive desde que éramos niños, han cosas no resueltas que se han quedado ahí guardadas, cosas no sanadas, que ahí están vigentes, son las que pueden llevarnos del número 0 hasta llegar al 9, 9.5, 10, 12 o cuando ya tocan el punto, ¡pua!, tú explotaste, ¿no? Y bien como lo comentabas, Maggie, no es de que te llevaron del 1 al 10, no, tú ya estabas en 9, ya estabas en 8 y esto fue lo último. La famosa frase que todas hemos escuchado, la gotita que derramó el vaso. O sea, ajá. ya había algo previo. Sí, Marita. Y el Exacto, muy punto bien. 5 que dice, para evitar su propia responsabilidad personal por palabras, Ujú. acciones y actitudes equivocadas, ¿no? Se airan las personas para Sí, evitar eso. Ujú. ujú. Sí, esa es Sí, como que nuestra puerta de salida. Yo no quiero enfrentar, entonces vámonos, ¿no? Y me nos enojo vamos. y hazle como se te dé la gana, ¿no? Así es. Vienen otros ejemplos como para eliminar un obstáculo que te impide cumplir tu propia voluntad o tu egoísmo y la venganza. Otras maneras insanas de utilizar la ira. Entonces, pues, gloria a Dios que tenemos al Señor Jesús, que es nuestro ejemplo, como bien Miriam lo mencionaba cuando el Señor se airó, cuando entró al templo. O sea, nosotros no tenemos esa capacidad de airarnos de una forma correcta, generalmente y siempre es pecaminosa. Estamos embarradas por completo del pecado, no podemos salvarnos por completo de él, solo hasta que estemos con el Señor, pero para eso caminamos o estamos caminando en santidad. Gloria a Dios por eso. Entonces, después de esto vienen otros Moni, temas como, perdón, sí, me quiero regresar tantito sí, claro. en cuando lo de David, el rey David. Ah, ok, Eh, ajá. Aquí, por ejemplo, y digo, y eso es muy clásico de todos nosotros, ¿no? Que tenemos o vemos acciones en las otras personas que Ujú, que las vemos injustas y que las vemos que son incorrectas lo que están haciendo las personas, ujú. pero no nos damos o no queremos más bien darnos cuenta que muchas de esas acciones nosotros mismos las estamos haciendo, ¿no? Es Correcto. como aquí, por ejemplo, el rey David, pues, ¿qué pasaba? El rey David estaba haciendo un pecado, pero estaba calladito, ¿sí? Y más sin en cambio, cuando el profeta le fue y le dice de otra persona, ahí sí se puso iracundo, ¿no? Ujú. Lo vio injusto. Claro que David posteriormente pues reconoció su propio pecado, pero en la actualidad pues la gente no tan fácilmente reconocemos los pecados. Ujú. Vemos
como dice la Biblia, ¿no? Vemos la paja en el ojo ajeno, pero Claro. no vemos la bigota que traemos cargando y que ni siquiera está nada más en el ojo, sino está en todos nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que también, pues tenemos que aprender a pedir a Dios discernimiento para que nos lleve a poder tener, pues, una claridad de nuestra propia vida, de Ujú. nuestro propio ser. Esto que menciona Miriam también es bien importante, es los hermanos en, ¿cómo se llama? En República Dominicana tienen una frase que es mantenerte bajito. O sea, Ujú, si no me hablas bajito, si no te comportas bajito, ¿qué significa? Significa que si no estás humilde o si no me estás hablando bien. ujú, Ajá, entonces esa es la clave, mantenernos bajitos, es decir, mantenernos humillados delante del Señor. ujú. Y al mantenernos humillados, el Señor en su gran misericordia, a lo mejor de maneras en que no nos esperamos o no nos gusta, nos va a mostrar nuestros errores. Y créanme, actuamos de muchas formas erróneas, tratando de tal vez, como en este ejemplo que Miriam nos da con el rey David, se vio, pues que se dieron cuenta que ya había sido descubierto su pecado y se tuvo que humillar, o sea, tenemos que estar bajitas, todas, porque sí, nos falla. La manera de querer tener el control, la manera en que no quiero o que quiero que las cosas se hagan a mi manera y no me quiero mantener bajita, todas hemos errado en ese punto y es muy importante. Gracias por comentarlo, Miriam. Otra cosa, hermana Maru, ¿quieres comentar algo sobre la ira o seguimos adelante? Sí, Moni, Adelante. de Gálatas 5:22, Mm. a mí me confrontó mucho porque si vemos los usos insanos de la ira, realmente es todo lo contrario a lo que Gálatas 22 y 23 nos está diciendo, ¿no? Ujú, Es todo lo contrario porque cuando estamos enojados, ¿dónde demostramos el amor? O sea, todos los dones del Espíritu Santo se ujú, conocen cuando nos ponemos iracundos, como dice la hermana Miriam, ¿no? ujú, No mostramos ahí y creo que, bueno, a mí en lo personal me parece que si Dios ha tratado conmigo y tengo o va tratando el Espíritu Santo algo de amor, algo de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, debo de tener, porque el no reflejarlo, el no tenerlo, es estar negando mi fe, es estar negando el crecimiento que Dios de uno de otro modo a través de quienes están dando tiempo y estudio, nos van forjando, ¿no? O sea, nos forjan a ir creciendo en amor, en orar los ujú, unos por los otros, el tener más comunión con Dios cuando te están animando. ¿Sí? Entonces digo, Dios, si, si nos vamos y yo me justifico que hay, como lo decías tú ahorita, ¿no? Ay, es que esto fue lo último o fue la gota que derramó el vaso, entonces estoy menospreciando lo ujú, que Dios está transformando en mí, porque entonces, ¿dónde están los frutos del Espíritu Santo? ¿Sí? Muchas veces, de apenas me pasó con una hermana que decía que nos preguntaba a la persona que nos da el estudio, que en qué nos hacía falta crecer. Y yo le comentaba a este hermano, en mi carácter, soy un carácter muy fuerte, ¿sí? Y con tantito que me digan, no que me enoje, pero si no están de acuerdo, o sea, la situación no es de acuerdo a como yo la miro, pues sí lo hago ver, ¿no? ujú, No como vemos aquí en el libro, en el manual que dice que con suspiros fuertes, simplemente que tiendo a abordar las cosas directas y muchas veces a la gente no le gusta que seas directa, a la gente le molesta la verdad. Cuando vas a una iglesia y te dan el evangelio tal cual viene, a muchos nos incomodan o ujú, incomodan. ¿Por qué? Porque la verdad y la palabra de Dios exhorta, te anima. Quieres la bendición, pero no quieres la exhortación. Quieres la bendición, pero no queremos la prueba. ujú, ¿Sí? Esta hermana dijo, pues yo no voy a hablar mucho, simplemente que pues no tengo los frutos del Espíritu Santo. mm, Yo acababa de leer eso y dije, es que no puede ser. O sea, es una hermana mucho más mayor que yo, ¿sí?
Digo, no puede ser posible, porque yo la veo en la iglesia y digo, es que ella va a tal, a tal, a tal, a tal ministerio, y lleva tantos años a los pies de Cristo. ¿Cómo Dios o cómo puede ella negar que no tiene nada del fruto del Espíritu Santo? O sea, como que no lo acabo de carburar, Moni, porque de uno o de otro modo, de verdad que el que mora el Espíritu Santo en nosotros va trabajando en nosotros, porque la palabra te va confrontando. Si leemos Ujú, la palabra, dice Dios, como nos lo menciona aquí en Juan, en primera de Juan 4:18, que le demos a Dios el lugar, porque de Él es la venganza, ¿no? Nosotros ujú, no nos tenemos que airar ni vengarnos. Dios sabe y conoce y nos escudriña y sabe nuestro andar, nuestro hablar, nuestro sentir, y Él sabe en qué momento va a responder por nosotros, porque abogado tenemos, ¿no? Digo, ujú, Dios, a mí no me queda claro por qué la hermana puede decir que pues no tiene esos frutos del Espíritu Santo. Y de verdad que yo me quedé así, yo me enojé y dije, Dios, trata en su corazón con ella, ujú, porque no podemos negar. Y volví nuevamente a tomar mi lectura y digo, Dios, es que si yo me voy a Gálatas, es todo lo contrario, todo lo contrario. Si nos ponemos históricas y histéricas, como decía Maggie, sacamos todo nuestro repertorio, estamos negando, y estamos negando no nada más los frutos del Espíritu Santo, estamos echando atrás poco o mucho el esfuerzo que ponen quienes se ponen a estudiar con nosotros, ¿sí? Y estamos dejando atrás la palabra de Dios, porque también Pedro nos lo dice, ¿no? Que modelemos, que seamos ejemplo. Bueno, aquí puse en mi ujú, nota, debemos guiarlos con nuestro ejemplo, ¿sí? Que modelemos cómo es vivir en Dios, qué es lo que Cristo transforma en tu corazón para que atraigas a los pies de Cristo, no solo con palabra, sino con tu ejemplo, ujú. ¿sí? A mí me confrontó muchísimo y de verdad que, no sé, Moni, a mí me quedó más que claro que pues la ira no tiene nada que ver con los frutos del Espíritu Santo. Ujú. No, no sé si esta hermana pues esté pasando por alguna crisis específica, pero yo creo que alguno de los frutos sí los debe de tener, solo que en este momento no los puede ver. No lo sé. Que Dios Y yo toque creo su que es por lo corazón. mismo, ¿no, Moni? Perdón ¿De que qué? me meta, de que nosotros nos queremos tener siempre el control. Ujú, O sea, no te metas en mi vida, porque así me ha pasado a mí también con hermanos. O sea, no te metas, yo aquí estoy bien y te llevo la ujú, contra y no voy a hacer lo que tú me digas, ¿no? Entonces, ahorita recordé que dice esta Maru, tengo el carácter fuerte porque digo las cosas, directo. claras, ¿no? Ujú, Ajá, abiertas. Pues yo he entendido, ¿no? Una persona débil es aquella que tiene dominio propio, una persona fuerte, perdón, es aquella que ujú, tiene dominio propio. Una persona débil es esa persona que no se controla. ujú, Ujú. ¿Por qué? Porque eres débil, le estás escuchando, estás viendo, pero no te controlas y vas, ¿no? Así como dicen, ah, yo soy así y yo no tengo pelos en la lengua. No, la palabra de Dios también nos enseña a hablar con sabiduría, con ujú. templanza, con amor, pero muchas veces vemos hermanitas que ya a lo mejor inauguraron la iglesia, ¿no? Pero no andan en el Señor. ¿Por qué? Y dijo Maru algo que también a mí, pues es que realmente no está a los pies de Cristo, porque cuando tú estás a los pies de Cristo, por ende, Él es tu Señor Claro. y el Espíritu Santo mora en ti y tú vas cediendo ese control, como decía Pablo, ¿no? Que convenía que nosotros vayamos muriendo a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que Cristo vaya creciendo en nosotros. Ujú. Pero no queremos las bendiciones y decimos que creemos en Dios, pero Dios, no te metas en esto en mi vida, ¿no? Queremos nosotros vivir como nos place teniendo el control. Entonces yo creo que eso a lo mejor es lo que le puede pasar a la hermana, Mar. Pues No quiere, realmente ella tiene que orar, claro así está, es. Uh-huh. porque su problema, ella sí lo manifestó,
pero es bueno que tú ores por ella, hermana Maru. Y realmente Ujú, tenemos que entender una realidad. Cada una de nosotras tiene una personalidad diferente. No somos iguales, cada una tiene la personalidad perfecta. Ahora que estuvimos en la charla, y estuvo Fabi, estuvo Angélica, tenemos los dones y las cosas correctas que necesitamos para desarrollar la vida, el ministerio, lo que Dios ya mandó para cada una de nosotras. Entonces, debe de la hermana analizarse y hablar. Te voy a leer una frase, hermana Maru, para cuando sientas que eres muy directa. A mí también me han dicho, es que tú eres bien directa y tú te vas así al grano y bueno, no tienes amor, me han dicho. Dice, la verdad sin amor ofende, el amor sin verdad confunde, la verdad con amor restaura. Ahorita te la voy a mandar en el grupo. La verdad sin amor ofende, el amor sin verdad confunde, la verdad con amor restaura. Entonces tenemos que, cuando estamos hablando, buscar hablar siempre la verdad con amor, porque si no, sí podemos ser muy directas, pero siempre estamos dando un reflejo, como lo hemos estado mencionando, un reflejo de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y estamos en un proceso de transformación siempre. Yo te puedo preguntar a ti, hermana Maru, ¿eres la misma de hace 5 años? Yo creo que tu respuesta es no. Entonces, si no eres la misma y has cambiado para bien, porque si cambias para mal, tache. Si estás cambiando para bien porque sigues siendo una mujer que está reflejando cada vez más al Señor, eso es en lo cual nos tenemos que concentrar. Entonces, recuerda esta frase, ahorita se las mando al grupo, pero sí, o sea, cuando te digan eso, o sea, bueno, habría que analizar tal vez, pero otra cosa que es real es lo que tú también mencionaste. No nos gusta que nos digan nuestras cosas. Y a veces se nos tienen que decir las cosas. Y es mejor, como les decía, mantente bajita, mantente humillada, porque eso es lo que necesitamos. Muy bien, entonces seguimos y para concluir esta parte de el uso manzano de la ira, bueno, pues no se usa para controlar, no se usa para cambiar, no se usa para manipular, no se usa para evitar la confrontación. Ajá. No es de que, ay, ya va a empezar Gaby a hablar de este tema. ¿Sabes qué? Estoy molesta, no sé qué, bla, 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 y me voy. Entonces, estoy evitando, ¿no? Eso es incorrecto. No es, tampoco se usa para evitar mi propia responsabilidad, para vengarme, ujú, ni tampoco para eliminar un obstáculo que me impide cumplir mi propia voluntad. Es decir, que mantenga yo mi enojo porque soy un egoísta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Después vienen otras situaciones en este manual que vienen algunas recomendaciones muy importantes, como deja de estar tocando las teclas donde yo sé que Anel se va a enojar y que sé que ella se va a poner fúrica. O sea, no ese es el objetivo. Si yo estoy tratando de tener una comunicación con una persona, no estés tocando los temas candentes, enfócate en el tema que se da a hablar, no utilizar estas generalizaciones. Y esto es bien importante porque yo creo que lo hemos vivido en algún momento en nuestro matrimonio. Es que tú, es que siempre, es que nunca. Guau, hermanas, una vez fui a una conferencia de matrimonios, no me acuerdo cuántos años tiene, pero nos decían, jamás uses estas palabras. Tú, Maru, nunca. Ta, 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 ta. Tú, Angélica, jamás. Ta, 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 ta. Esas palabras no se usan. Entonces sí deberíamos de arrancar. Es difícil, pero solamente Dios nos puede ayudar. Inclusive si ya las usé, el Espíritu Santo es tan bueno que nos dice, aguas ahí, ¿no? O sea, ¿escuchaste lo que dijiste? ¿Analizaste? O sea, generalmente cuando estamos con ira y cuando estamos enojadas, nada bueno va a salir. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estas palabritas, ¿no? Dice, los botones candentes pueden utilizarse para recordar a la otra persona sus fracasos del pasado. Hermanas, tenemos que concluir los problemas, porque si no, las vamos a estar trayendo los mismos problemas en otra charla, en otra enojo. Y piensen, cada una de nosotras, a mí sí me ha pasado, yo no sé a ustedes, que si me enojo con alguien, me acuerdo que hace tanto tiempo también me hizo tal cosa.
No sé si se acuerdan que la reunión pasada la hermana Lolita decía, y nos acordamos que ese día hasta llovió, ¿no? O sea, de verdad tenemos muy en cuenta todas esas cosas, entonces ojo con eso, entonces no estés regresando, no saques los problemas del pasado para herir, ni para castigar, ni para avergonzar. Si ese problema ya se arregló, ya, déjalo. Entonces, todo asunto del pasado que no ha sido resuelto, entonces selecciona un tiempo separado para discutirlo en otro tiempo. O sea, por eso es tan importante resolver los problemas lo más rápido posible. Dice, los botones candentes como, pueden utilizarse para estimular el miedo de otra persona. Los miedos que se mencionan aquí son miedo al rechazo, miedo al abandono, las amenazas de divorcio, de irse. He conocido tristemente algunas parejas que sí se andan amenazando con eso, ¿no? Tú me vuelves a hacer no sé qué, y es la última vez, y ahora sí te voy a firmar el acta, ¿no? Lo he escuchado muchas veces. Miedo a no ser amado, miedo a no ser escuchado o validado, miedo al fracaso o para dar un ultimato. Es la última vez. Ajá, entonces, ya sabemos que no va a ser la última vez, porque somos pecadores. Dice la Moni, respuesta. Mande, Miriam. Moni, Sí, adelante. pero a lo mejor, por ejemplo, tu pareja te puede decir, si vuelves a hacer esto, X, Z, te pido el divorcio, ¿no? Digo aquí hablando de una separación, Ujú. pero ¿cuántas veces se han usado ese tipo de expresiones para, por ejemplo, a los hijos, ¿no? Al hijo, pues no le vas a También. decir, te voy a correr o te voy a desheredar o cosas de ese tipo, ¿no? Que al final Ujú. pueden llegar a ser materiales. Pero el daño que les estás haciendo es un daño irreparable porque Sí. al final ese hijo lo va a volver a repetir. Ujú. Entonces creo que ahorita nosotras estamos en un camino en el cual pues tenemos que aprender a corregir los errores que hemos hecho, y digo hemos porque yo los he Sí. hecho, porque justamente de nosotros están proviniendo los futuros líderes, ya sea para bien o para mal. Entonces, aquí esta parte son bien importantes de saber realmente cómo educar a nuestros hijos, pero también ese ejemplo que tenemos que proyectar hacia los demás, ¿no? O sea, Ujú. mm, hablando, por ejemplo, de la familia, ¿no? Que muchas veces se encuentra a tu alrededor, pues también qué ejemplo les vas a dar para poder, pues para poder corregir a los hijos, ¿no? Ujú. Yo recuerdo mucho la frase que dice en la Biblia que por eso Dios te dio unos muslos, ¿no? Para que en un momento dado, pues ahí también te corrijan, ¿no? Ujú. Pero tampoco te la vas a pasar golpeando todo el tiempo a la persona, ¿no? Sino Ujú. yo creo que en un momento dado la primera persona que debió de haber ser educada para poder educar, pues son los padres, ¿no? Ujú. La Este, responsabilidad es muy grande. sí, demasiada, porque estás Ujú. formando seres a futuro. Claro. Y aún Ujú, así, como abuelita o como mamá de jóvenes que ya se van a casar, aún así sigues dando ejemplo, ujú, aún así sigues dando testimonio y el dar el buen ejemplo, hijo, ¿me permites un consejo, por favor? Sí, mamá, observo tal cosa, ¿no? O sea, o Ujú. estás tratando esta situación con tu hijo y bueno, quiero decirte que la Biblia dice esto, ¿no? O sea, y te lo dejo por ahí, ¿no? De ujú, tarea. Te pongo esto aquí y me retiro lentamente. Entonces, realmente sí tenemos una responsabilidad, bueno, las que son mamás tiene una responsabilidad más grande y gracias a Dios por ello, porque para eso tienes los recursos y eso es algo muy interesante que también tenemos que reconocer. Tenemos la palabra y ahí está la verdad. ujú. Entonces sí la erramos, pero pues la palabra es la que nos regresa y cada vez nos Así regresa. es. Y también en alguna otra reunión, lo habíamos comentado, no recuerdo, pero no recuerdo en cuál reunión, pero sí lo dijimos, el hecho de hablar con los hijos y reconocer que nos equivocamos. Sí, hijo, la erré, sí, me equivoqué en esta área, perdóname. O sea, no pasa nada. O sea, y es algo correcto. Sí, muy bien, Miriam. Gracias por comentar esa parte también. Después, si no tienen otra cosa que comentar, pues seguimos avanzando. Dice,
En la parte 265, en la letra D, dice, es responsabilidad de quien tiene el botón candente desconectarlo. Entonces, yo sé que este tema está mal entre mi esposo y yo, entonces no lo voy a estar tocando. No voy a estarlo llevando a la ira, porque ya sé cómo, así que ya sé cómo se pone, ¿no? Si no he arreglado bien el problema. Por ahí tengo una manita levantada. Fabi. Ah, sí, Moni, por ejemplo, ahorita que dices de no prender el botón, ¿no? A mí me ha pasado mucho oye, en terapia me han contado, yo no, ¿verdad? Nada más en terapia me han contado. No, Alguien me porque platicó. sí, así es. Que luego les pongo el ejemplo, digo, es que parece concurso de rap. No sé si han visto los concursos de rap que son muy feos realmente, porque, o sea, son, ay, no me acuerdo cómo se llaman, como duetos, retos, algo así. Ah, son los que bailan en las máquinas esas que tienes que ir pisando los botones. No, de rap es así como, o sea, gana el que se diga la frase más fea. Entonces, por ejemplo, inician Ah, con una frase y el otro le ya. tiene que contestar con una frase fea y el otro contesta Sí, con una frase peor. sí, ya, Entonces ya, hay sí un los he visto. jurado y gana el que se diga la frase más fea. Y de verdad, o sea, a veces, o sea, caer en una situación así, ¿no? O sea, en vez de ver quién se edifica más, a ver quién se dice la cosa más fea, pues yo creo que ahí ya aprendes todos los botones, ¿no? Porque a Sí, veces no nada más es o sea, ya después ya es hasta hablar de la familia y tus amigos, y o sea, ya involucras a todos, ¿no? Entonces, pues sí frenar la lengua a- al momento, ¿no? Porque, por ejemplo, en otro libro leí y dije, ay, cuánta razón, ¿no? De que dice que una pareja es exponencialmente, dice, o sea, cuando tú formas una pareja puede ser o exponencialmente constructiva o exponencialmente destructiva. destructiva, ajá, Ajá, y sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿de qué lado queremos estar? ¿Constructiva? Del lado de Dios. ¿Destructiva? Pues del lado del enemigo, ¿no? Entonces, claro. bueno, nada más eso. No, gracias por comentar, Fabi. Y ahorita que lo estás comentando, sí es cierto, yo una vez vi un video donde está una mamá con un hijo y está una persona con un micrófono y se lo pasa a la mamá y luego se lo pasa al hijo y se están diciendo sus verdades hasta que el hijo pierde porque la mamá le dice que por eso nunca tiene una novia. Cosas horribles. Pero Ujú. sí, sí hay videos así. Ya ahorita que de rap dije, ¿cómo? Pero no son frases. Bienvenida, Erika. Son frases que se están diciendo ahí y en ese caso es una mamá con su hijo. Y él empieza a decir cosas de, ¿por qué no tuviste una niña? Porque te tuve a ti. Y así, o sea, se están insultando. Así de esos. Sí es cierto, Fabi, tienes Sí, qué razón. feo. Bueno, Son y feos. yo creo Sí, que nos quería ilustrar, ¿no? Que luego así estamos en el matrimonio con los hijos. sí, podemos caer en eso. Sí, podemos caer. A lo Podemos mejor caer no en tan eso. marcado como antes, pero Probablemente, pero sí es una realidad y tenemos que estarnos vigilando en todas esas áreas. Dice ahí, en la parte E, dice, también es responsabilidad del que aprieta los botones, no apretarlos causando cosas que podemos causar en la otra persona, miedo, culpa, vergüenza, abandono, hacerle recordar como esos retos, como lo menciona Fabi, de decir porque tú estás feo o cosas así, ¿no? O la frase que probablemente la escucharon porque en mi familia era muy común, ay, a ti te recogimos en una cajita en la basura, ¿no? Entonces tú dices, ay, qué feo, qué mal rollo. A nosotros sí nos decían así. Sí, a Mónica la sacaron de una cajita de la basura, ¿no? O al chiquito así lo trataban. Entonces sí, son unas cosas horribles que podemos decir y somos capaces. Punto número 6, deja de demostrar signos físicos de disgusto y empieza a honrar. Entonces aquí ya empezamos a hablar de la parte de lo que el exterior, lo que mi cara, lo que mis ojos, lo que mi voz, lo que mi tono de voz, lo que mi expresión facial dice. Y es una realidad que el contenido es una cosita así, el tono de voz es un poquito más elevado, pero la realidad es lo que yo estoy viendo en ti, la expresión facial. Ujú. O sea, ese 55% de la manera en como yo te estoy diciendo las cosas
se van a quedar más grabadas en la persona que cualquier otro contenido bonito o feo que hayas dicho a la persona, ¿no? También se menciona ahí el desprecio o disgusto, es uno de los cuatro predictores de potencial fracaso matrimonial. Señales físicas de disgusto que hay que evitar. Ay, ahora sí que, eh, ¿cómo se llama? Red flag, por favor, banderita roja. Dar profundos suspiros, poner los ojos en blanco, fruncir el ceño, manos en las caderas, señalar con el dedo, ponerse en su cara, o sea, así de ya, te estoy gritando, cruzar los brazos, levantar las manos, mirar al techo, al suelo o al otro lado, o sea, me estoy comunicando y es como que, ay, o sea, lo hemos hecho. Entonces, la realidad es de que, pues, tenemos un ejemplo, ¿no? Que es el Señor Jesús. Imagínate al Señor Jesús listo para platicar contigo de un tema que es difícil y que va a decirte, a ver, Anel, a ver, Miriam, a ver, Gaby, a ver, Fabi, siéntate aquí conmigo, vamos a charlar sobre este tema. Y aunque tú pongas todas tus, no, es que yo, es que el Señor no va a estar así como que, ay, o sea, Él no va a hacer eso. Entonces tenemos el ejemplo del Señor, cómo tenemos que comportarnos. Y la realidad es de que somos malas y no nos sale, más bien nos sale bien fácil hacer caritas. Entonces tenemos que observar todas esas cosas. Y también, o sea, cuando intentas tener una conversación con alguien, a mí también me ha pasado, observas a la persona. Hablábamos del lenguaje corporal la semana pasada, que hay estudios sobre el lenguaje corporal y que las personas te pueden enseñar y que cuando la persona mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda y te está mintiendo y que no sé qué, bueno, eso ya es muy avanzado. Pero sí te das cuenta cuando la persona no quiere hablar, sí te das cuenta cuando la persona está fastidiada de escucharte. O sea, su expresión física te lo está diciendo, te lo está gritando. En el punto número 7, deja de retirarte, de hacer pucheros o de usar el tratamiento del silencio, pero mantente conectado y comprometido. Es difícil, pero hay que hacerlo. Esto puede estar diseñado para protegerte de ser herido de nuevo. El tratamiento silencioso puede estar diseñado para castigar a la otra persona emocionalmente, retirándole su amor, su cuidado, su admiración también. O sea, podemos decir, pues me la hiciste, órale va. Y te quedas callada, ¿no? Y los hombres siempre preguntan, ¿qué tienes? ¿Y cuál es la respuesta de las mujeres, hermanas? Nada. Nada, ¿verdad? Todo Oye, Dalai. te veo medio rara. ¿Y las mujeres qué decimos? ¿Qué tienes? Nada, no sé. Y eso les repurga. Porque, contéstame sí o no a lo que te estoy diciendo, ¿no? Y tú contestas con otra pregunta. Lo hemos hecho, lo hemos vivido. Entonces, hay que observar esa parte. Entonces, no es lo correcto, está cerrando la comunicación. Y pues tenemos un llamado si somos esposas. Decía un libro que leíamos hace un tiempo, mi esposo y yo, que a veces los pleitos que no se han resuelto en el otro, o sea, estamos enojados. Uno piensa en el otro, ay, esta mujer ya se despertó, chispas, pues a ver cómo me va hoy, ¿no? O sea, nunca tenemos que levantarnos con la idea de voy a molestarte y te voy a hacer la vida de cuadritos hoy. No estamos para eso. Por mucho que te hayan hecho algo feo, no, tú no tienes que levantarte con la cara de, pues ahora te voy a hacer el día difícil. O sea, no estamos para eso. ¿Dónde está nuestro testimonio? Entonces, mucho cuidado con eso. En el tiempo, perdón, en la página 267 se habla del tiempo muerto. Yo creo que a lo mejor algunos lo han aplicado, yo sí lo he aplicado en algún momento, no solamente en mi matrimonio, sino con otras personas. Cuando hay un problema que no se puede solucionar luego, vamos a hacer una pausa. O sea, tú estás muy enojado, yo también, no vamos a llegar a ningún lado. Este, dame 5 minutos, ¿no? Una vez escuché también en una conferencia de matrimonios que decía, o sea, si no puedes arreglarlo, dame 2 minutos, voy al baño. Y métete al baño y ponte a orar o cálmate o mójate la cara o haz algo. El chiste es no salir para seguir peleando, sino para que te relajes y te calmes, porque de verdad ya hablamos de la ira y la ira no te va a llevar a nada bueno. Entonces sí hay que tener un tiempo muerto, como lo dice aquí,
temporal, que puede ser una herramienta útil para preparar tu corazón y tu mente para volver a la discusión en un estado de ánimo más tranquilo, porque si no le damos rienda suelta a la ira y de plano no vamos a poder. Erika, Lo voy a poner entre paréntesis, es un chiste. ¿Me puedo enfriar una semana? no. No, espérame una semanita. Una semanita, ¿tú crees que en una semanita ya vas a estar mejor para hablar o cómo? A ver, explícate. Ajá, sí, justo, así como que no, espérame una semana y después hablamos. El Pero que que no dice puedes, 5 minutos, no, 5 minutos. Bueno, yo lo estoy diciendo por mí. 5 minutos no me son suficientes para enfriarme. yo pienso, a ver, no sé lo que piensan las demás, ¿no? Yo pienso que en el caso del matrimonio, una semana es demasiado. No puedes tomar un tiempo así porque Sí, definitivamente es decir, no estoy preparada y como no tengo un lugar a donde huir, dame una semana, o sea, no. Ni no. tampoco con los hijos, ¿no? O sea, tampoco puedes hacer eso. O sea, si estás con una relación demasiado cercana, perdón, tienes que enfrentar el problema. Es lo que pienso, no sé. No, no, digo, es un chiste porque sé que es mucho. Ujú. Excelente pregunta, Excelente dice. pregunta, dice Gaby. No, no, Este, una semana es mucho. no, obviamente es un chiste porque dicen que mientras más rápido mejor, ¿verdad? Pero lo digo porque he conocido personas que, y lo digo por mi familia, o sea, por mi familia. Ujú, Muchas veces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper rápido. Eh, cuando me casé con Alejandro, ujú. nos fuimos a vivir a Toluca y mi mamá, por ejemplo, me dejó de hablar 4 años. Después de tu boda. No, durante todo, o sea, en 4 años no, mi mamá no quería saber nada de mí, ni yo de ella. O sea, bueno, yo no la buscaba, ni ella Ujú, me buscaba. No sabíamos nada una de la otra. ok. 4 años. O sea, y no es la primera vez cuando mi mamá se pelea con sus hermanas, o sea, sucede lo mismo. O sea, lo digo por eso. Porque yo Ujú. digo, 5 minutos, no, yo estoy acostumbrada a años. Estoy acostumbrada a años, años, años. No, pues no. Obviamente ya sé que digo, es un chiste, de verdad Sí, es un sí, chiste, sí. pero conozco personas, o sea, conozco gente, Ujú. mi familia, ciertos miembros de mi familia, o la mayoría de mi familia, que es pues que de ahí viene mi situación de veo un problema y me echo a correr para el otro lado. Y Ujú. pueden pasar años, o sea, pueden pasar años sin hablar, sin solucionar, sin confrontar, o sea, nada. O sea, no, ¿cómo decirlo? ¿Estás entrenada Sí, malito sí, o sea, para huir? Para estoy muy, aguantar mucho tiempo así. sí, de verdad, estoy muy Ujú. condicionada. Pues imagínense si con mi propia mamá, o sea, con mi propia mamá de años. Cuando me casé por primera vez con el papá de mis hijos, con Edson, Ujú. y se enteró que estaba embarazada. Mi mamá igual me dejó de hablar, yo embarazada, y me dejó de hablar y me hablaba muy mal, y, o sea, mal, horrible, espantoso. Ujú. Este, Estuve delicada en el hospital y solamente por eso no seremos Dice parientes. Gaby, hermana Erika, no seremos parientes lejanos, parece que hablas de mi mamá y la familia de mí, creo que no salió completo el mensaje. Ajá. Este, Mi mamá fue a verme solamente porque pues tenía peligro de abortar, pero de verdad se los voy a decir. Me dijo, estás viva, bueno, bye. Y yo, Wow. de verdad, o sea, pero es pues que estoy muy programada para ese Mal tipo de cosas. entrenada. Entre mal entrenada Sí, sí, para la durar palabra. incluso años sin Bueno, hablar. pero a ver, espérame, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de resolución de problemas. ¿Qué piensas ahora? No, porque pues que una cosa lleva a la otra. O sea, ni Ujú, siquiera porque la comunicación es nula, ujú, ¿sabes? O sea, mm, no hay comunicación. ¿Cómo ujú. vamos a resolver un problema si no hay No, pues no. comunicación?
Eso no Entonces, aplica. exacto. Y aún así, por ejemplo, con mi mamá, por ejemplo, de lo de Alejandro que me dejó de hablar 4 años, lo siguiente es que fue a la boda eh, y después de eso, hagan de cuenta que como si nada, nos volvimos a hablar normal, sin Mm, hablar de la problemática, sin hablar de eh, eh, lo que sentía, de lo que sentía, de resolver qué, claro, o sea, no hay ninguna resolución de conflicto. nada, no. Ujú, Si no hay, si es nula la información o la comunicación durante un periodo de años ujú. y la siguiente vez por alguna situación a lo mejor significativa, pues te vuelves a ver y como si nada. A ver, aquí tengo una psicóloga levantando la mano. Yo creo que te va a decir algo ¿Cuál? con respecto a tu mal entrenamiento. Fabi, adelante. Hola, hola nuevamente. Sí, pues a mí me llama mucho la atención esta parte, ¿no? Que, por ejemplo, a veces se cree que si no se habla, no se está, o sea, si no se habla, se cree que no se está comunicando uno y que no estás dañando al otro. Y creo que las dos son mentiras. Uno, el no hablar no quiere decir que no estemos comunicando, ¿no? O Ujú, sea, todo el tiempo estamos comunicando, nada más, claro. por un lado. Y por el otro, o sea, el silencio de una persona a mí me puede estar transmitiendo, o sea, un sinfín de Eco. interpretaciones, porque nada más son interpretaciones, un sinfín de conclusiones que pueden ser muy erróneas, ¿no? Ujú, Entonces, ahí a lo mejor en esa no comunicación, como la palabra dice, ¿no? Que no demos lugar al diablo, ¿no? ujú. Ahí puede sembrar en nosotros, este, pues, o sea, muchos supuestos, ¿no? Entonces, el creer que en silencio estamos siendo no violentos también es violencia, porque puede generar mucha ansiedad en el otro, de qué está pasando, lo hice mal, ya no me va a hablar, en dónde la regué, o sea, muchísima angustia. Entonces, De hecho, nada más creo es eso. que es uno de los mayores grados de violencia, el no comunicarse, el no hablarlo. O sea, aunque hables y que digas, estoy molesta y bla, 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 bueno, ya por lo menos sabes, ¿no? Pero Ujú, eh, lo que dices, Fabi, sí, o sea, sí me suena un montón a mí, porque pues ujú, obviamente cuando mi mamá me dejaba de hablar, mi cabeza volaba, ¿no? Volaba con un sinfín de, dirías tú, de supuestos y por años, ¿sabes? O sea, ujú, no por 5 minutos, no por una semana, sino por años. ujú, Y no fue la única vez que mi mamá, porque se molestaba, porque hacía algo que no le agradaba, que no le gustaba, que no le cuadraba, me dejaba de hablar por años. O sea, no 5 minutos, no una semana, sino por años. Qué pero a fuerte ver, para Fabi, tú. ahorita que está Fabi, ahorita que aquí con su micro abierto, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿cuál es el origen de esta situación de huir y no enfrentar el problema? Ok, pues yo creo que es por la falta de desarrollo de habilidades psicoemocionales, ¿no? O sea, no las desarrollas, no las aprendes. Al final de cuentas, la comunicación, pues también es una habilidad que se va adquiriendo, que se va aprendiendo, ¿no? O sea, como ahora se dice, ¿no? Gestionar las emociones, ¿no? Enseñarle al niño a ver qué está sintiendo, lo que tienes es sueño, no estás enojado, ¿no? O decir, no, Ujú, no tienes hambre, tienes ansiedad, ¿no? Entonces, pues lógicamente, o sea, si desde la crianza de abuelos, tatarabuelos, pues si no había esta información de gestión, pues, o sea, ¿cómo vas a aplicar algo que no conoces, ¿no? ujú, Entonces, ahorita nosotros nos estamos instruyendo de cómo comunicarnos, ¿no? Pero ujú, estamos tomando una clase. Estoy leyendo ahorita el libro del doctor Lynch, el de hijos adultos, y dijo una ¿cómo? Ajá, frase que me pareció muy, muy apropiada. Dice, a nosotros nos dan
más horas de clases para manejar un automóvil que para ser padres. Pues ahí creo que está la respuesta, ¿no? O sea, Ujú. no. O para O para gestionar, ser como padre. dices, o sea, si quiero una clase de gestionar emociones a temprana edad, yo nunca lo escuché. No, es que necesitamos todo, necesitamos ser entrenados en todas las áreas. Si no estamos dándole cabida a la palabra de Dios en nuestra vida, pues estamos peor, porque la palabra de Dios nos enseña todas esas cosas. Claro. Claro, aparte la emoción, por ejemplo, primero se siente en el cuerpo, siempre va a ser primero en el cuerpo, ¿no? Entonces, aprender a identificar en nuestro cuerpo dónde se está sintiendo la emoción. Puede ser que a lo mejor el enojo alguien lo siente en las manos o en el estómago. ¿Por qué en las manos? Porque ahí se va la sangre si es necesario atacar, ¿no? O atacar Ujú. físicamente. El miedo se va a las piernas, ¿por qué? Para huir, para correr. Ujú. Entonces, o sea, hay que empezar a conectar como ese mente-cuerpo, ¿no? A autoconocernos, ¿no? Y Y ahí si es se va cuando, a las manos, porque yo para ese, pegar, Para mira, golpear, para defenderte, ¿no? ujú, porque sí, yo no lo he sentido en las manos, o sea, no, se siente como un hormigueo, ¿sabes? ujú. Así es, sí, porque te está corriendo más sangre. Entonces, o sea, hay que aprender también a nosotros a ver, hay gente que lo puede sentir en el estómago o que puede sentir la cabeza caliente, ¿no? Entonces hay Ujú. que aprender a identificarnos, a conocernos, para saber, o sea, para que ahí sea como un semáforo, ¿no? Ese es el preventivo de Ujú. ya, ve parando, ¿no? Ve parando. Antes de que llegues a la gotita que derramó el vaso. Es Realmente sí, necesaria una necesitamos semana. una semana, pues no, no, una semana no. O sea, sí, es, Ya, es yo muy también. tentador, no sé si es la palabra correcta, Sí, huir del problema, porque no quieres enfrentar, porque no quieres resolver. Es muy tentador, y pero soy no puedes andar en tu vida dejando un problema acá y otro acá y otro acá sin resolver cuando el Señor te está mandando a no tener conflictos. Hay un versículo que dice, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, Estamos estar en en paz. paz con todos. Entonces, ese es el llamado. Gracias, Fabi. Erika, no puedes tardarte una semana. fíjate, En pocas palabras, ni cuando un estás, mes ni nada. O sea, lo que estábamos diciendo hace un momento, bueno, sí respondí tu fíjate pregunta y que yo es sé que es verdad broma. esto que comentas, o sea, realmente lo que yo aprendí, o sea, y ahora que estoy en Cristo y ahora que soy adulta, me doy cuenta de muchas cosas, Ujú. precisamente del tipo de comunicación que aprendí de mi mamá, el tipo de comunicación que aprendí con mi mamá, con nosotros como familia y con Ujú. la gente externa. Esto es, Dios mío, qué pena, pero es real y eso fue lo que aprendí. O sea, no podía yo salir con mi mamá, digo, voy a hablar de mi experiencia porque a final de cuentas no sé si con mis otras hermanas también sucedía o sucedía diferente, pero yo cada que salía no tiene mucho que le platicaba a mi hermanita, a mi hermana, la chica con la que está acá, justamente yo recuerdo muchísimo que donde saliera con mi mamá era pelearse con alguien y Mm. pelearse, o sea, la verdad, Agredirse. Ujú. agresivamente, porque solamente un ejemplo y lo que más recuerdo es que si alguien se me quedaba viendo, llámese hombre, llámese mujer, llámese de la edad que sea, de verdad iba y echaba bronca. O sea, con todas sus palabras y con todas sus letras y con todos sus gritos y con, o sea, de una Ujú. forma que, que, que lo aprendí. O sea, soy honesta, lo aprendí porque cuando voy creciendo, pues así sucedía. Por ejemplo, en la escuela les estoy hablando de la secundaria y la preparatoria, si alguien se me quedaba viendo feo, lo primero que hacía era echar bronca. Mm. O sea, ni siquiera preguntaba, o sea, ni siquiera preguntaba, era ir directo como mi mamá a mal comunicarse de las más malas formas que se puedan imaginar. Así lo aprendí. Ujú. Obviamente con el paso del tiempo y cuando ya nace, por ejemplo, mi hijo, el más grande,
muchas cosas disminuyeron, más no desaparecieron. Digo disminuyeron porque yo decía, no quiero que mi hijo vea ese tipo de cosas porque yo lo vi, no me gustó, pero así accionaba, o sea, a la mera hora, repito, disminuyeron, pero no se eliminaron. Y Ok. ahora pues lo más que hago, pues es eso, huir, o sea, como no me gusta enfrentar cualquier Confrontar. problema, confrontar cualquier problemática, ya sea Ujú, pequeño o grande, mejor me quedo callada y me voy. ujú. Bueno, pues Bueno, ay, perdón, sí, ¿no, adelante. no sería bueno que estudiáramos lo más resbaladiza en una clase o en media ¿Completa? clase? Sí, Sí, sería muy bueno. porque es eso, Después de que terminemos callarse este, es huir. sí, Ajá, es callarse es huir, huir, no resolver, huir. sí, en esa parte sí es huir. Y gracias por recordar la loma resbaladiza, Fabi, pero sí, Erika, o sea, realmente, ya lo dijo Fabi, no fuimos entrenados de una forma correcta desde niños. Tenemos bueno, hay de todo. O sea, Maru un día se abrió con nosotros, nos contó lo que ella vivió de niña también, lo difícil que fue. Cada una de nosotras tiene una parte diferente en donde hemos sido confrontadas y hemos tenido que enfrentar desde chiquititas cosas que pues a lo mejor no fueron correctas, ¿no? Hay historias de personas que fueron violadas, hay muchas historias muy tremendas, pero la realidad es que tenemos a Cristo. Entonces, al ser salvadas por el Señor, al ser rescatadas por Él, por su misericordia, tenemos la gran oportunidad de ser transformadas. Entonces, si ya estás ubicando, Erika, no me imagino que sea el único tema, a lo mejor hay más. Si estás ubicando todos esos temas que el Señor ya te está mostrando, acabamos de ver en el capítulo anterior, que tienes que identificar las mentiras, exponerlas delante de Dios y renunciar a ellas. Y esa es la tarea de cada una de nosotras, porque eso es lo que tenemos que ubicar cada quien. ¿Se acuerdan que les había dicho que estoy tratando con un tema, ya encontré el libro, ya estoy estudiando? Bueno, que o sea, estoy trabajando. Entonces no podemos quedarnos así, no podemos actuar de esa manera. Entonces, la tarea de que cada una de manera personal tiene es, ok, Señor, me dolió, pero ya vi este punto, ¿no? O sea, por ejemplo, el punto que tú mencionas, yo huyo, ¿no? No estoy enfrentando mis problemas, decía Fabi, no te dieron la enseñanza correcta para enfrentar los problemas y observaste mal y fuiste mal entrenada a huir. Entonces, bueno, Señor, es incorrecto, yo tengo que estar en la medida que yo pueda, siguiendo tu palabra, estar en paz con todos. Ayúdame, ayúdame. Y en lugar de huir, en lugar de aislarte una semana, un año, un mes, 3 días, que no aguantes ni 5 minutos, salir y enfrentar, porque eso es lo correcto. La manera de huir, lo único que deja es un problema aquí, otro acá, otro de este lado, y nunca vas a resolver nada. Y el Señor no nos dejó esa enseñanza. Entonces sí tenemos que mirarnos cada una en el espejo. No me acuerdo dónde está ese versículo, creo que está en Corintios. Mirarme en el espejo de la palabra de Dios y decir, wow, o sea, aquí está mal, y hay que empezar a hacer los cambios. Y el Señor es el Fíjate que único que puede transformar. con todas las situaciones que requieran enfrentar, porque por ejemplo, te escribí ahorita porque estaba en el Ministerio Público, que Ujú, justamente es exactamente lo mismo, ¿sabes? O sea, ujú. nada más de pensar en que tengo que ir y después enfrentar, o sea, le fui dando largas, pasó Wow. mes y medio para que realmente tuviera el valor de ir y hablarlo, o sea, ni siquiera estaba ahí la señora, ni siquiera la he visto, o sea, de Ujú, hablarlo. ujú, O sea, digo, es con cualquier situación, no solamente con la familia, ¿no? Con los hijos, con los papás, con el esposo, la ujú. esposa, o sea, no, es con cualquier situación que sea de enfrentar el problema. Porque este es un problema y eso que me lo hicieron a mí, imagínate tú. Claro. A ver, Entonces, Fabi.
Fabi. Gracias, sí. Bueno, es que hay un término que se llama indefensión aprendida. Entonces es aprender a no defenderse. Por ejemplo, como el caso de Erika, ¿no? Si hacía algo fuera de lo que estaba bien bajo el parámetro de su mamá, entonces recibía un castigo. ¿Cuál era el castigo? El silencio. Entonces es aprender a no defenderte, ¿no? Defendernos no significa pelear. Significa poner límites, expresar lo que no estamos de acuerdo, pero si vivimos en un ambiente donde no nos podemos expresar porque somos castigados, ya sea con una agresión física o con el silencio, entonces no nos aprendemos a defender. Pero pues hay que acordarse quién es el que nos defiende, ¿no? ¿Quién va delante de Digo, nosotros? ahora les digo que muchas de las cosas han disminuido, pero sin embargo no han desaparecido. Sí han disminuido, pero no desaparecido. No, estaba, pues, o sea, ahorita se los platico, pero estaba peor que lo que les estoy contando ahorita, estaba peor. Y obviamente, pues todo eso ha salido a la luz de Cristo, de estar aprendiendo la palabra, de estar estudiando contigo, Moni, o sea, va saliendo. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios que va saliendo, porque solamente así te puedes limpiar. Y es el Señor Jesucristo el único que puede limpiar todas esas áreas, no solo las tuyas, las de cada una de nosotras. Entonces tenemos esa responsabilidad delante del Señor de ser transformadas, de ser santificadas, porque ya no somos las mismas personas. Y ese es el último capítulo que vamos a ver posteriormente. Entonces, hermanas, nos quedan 8 minutos. Dice Gaby, gracias a Dios por compartir. Vamos cerrando este tiempo. Dice aquí, bueno, los tiempos muertos, lo que habíamos hablado, deben de ser cortos, no deben de ser de una semana, ni de 4 días, ni nada de esas cosas. Deja de alejarte de una discusión importante sin antes afirmar que volverás y continuarás el proceso de un momento específico más tarde. Lo que comentaba Fabi, ¿no? O sea, tú te alejas y la persona, o sea, se queda en silencio y así como, ¿y qué rollo? O sea, ¿sí lo vamos a hablar o cómo? ¿No? O sea, no puedes dejar a la persona así porque eso es violencia. Y ojo, si lo has hecho, pide perdón y no lo vuelvas a hacer. Luego dice, no sigas a la... no sigas a la otra persona de una habitación a otra si has pedido un tiempo muerto. Tampoco es, lo vamos a resolver ahorita en este instante. Ajá, si es que si vas al baño, ahí voy atrás de ti. Si vas a la cocina, ahí voy atrás de ti. No es correcto. Eso es acoso. Dice, cuando una persona ha terminado de hablar, ha terminado. Respeta su límite. Ujú. Entonces, comprométete a tratar los problemas. El no hacerlo permitirá que los asuntos crezcan hasta convertirse en un monstruo o que acumulen un equipaje insoportable. Es posible que tengas que designar un momento específico. Dice aquí, noche de pelea, ¿no? Imagínate eso, ¿no? Mi esposo y yo tuvimos una noche de pelea anoche. Entonces, ando morada porque tuvimos una noche de pelea. O sea, no es eso. Cada semana para tratar los asuntos delicados, o sea, háblalo, en pocas palabras, ¿no? Evitar el enfoque en todo el tiempo y en cualquier lugar para resolver las discusiones. Esto hace que sea difícil relajarse por miedo a que estalle otra discusión en cualquier momento. Estas son reglas de comunicación cuando las personas de plano no se pueden comunicar. Y, o sea, o uno o el otro, ¿no? Dice, puede ser necesario traer a un tercero para ayuda a la reconciliación. Sí es importante. Si no podemos arreglar el problema y la otra persona también está de acuerdo, podemos solicitar que alguien pueda intervenir para ayudarnos, aunque sea para que nos coacheen mientras estamos hablando. Ujú. Dejar de agredirse físicamente, o Que sea, nos no den los empujes, guantes. no muerdas, no, ¿eh? La tercera persona es la que nos va a dar los guantes. No, es la que va a poner el ring y todo, ¿no? Ah, No, sí, creo. a eso me refiero. Te va a poner el ring, te va a poner el cronómetro, te va a dar tus guantes y Los tienes tiempos. Y va a 5 medir los minutos para tiempos. golpear. No sirve para eso la tercera persona, pero sí hay que tener cuidado, o sea, si es necesario, pues, y los dos están de acuerdo, Perdón, estoy de adelante. chistosa el día de hoy. Hay que dejarnos de agredirnos físicamente, empujarnos, mordernos, tirar cosas, dar un portazo, todo lo que ya sabemos y que en algún momento hemos hecho, ¿no? Y ahí viene algo que está muy claro y que nos debe de quedar muy claro. Estás tratando con otro adulto.
Entonces, igual con los niños, pues también es un proceso, ¿no? Ay, ya me quedé congelada o ustedes se quedaron congeladas. ¿Sí me escuchan? Sí. Es mi internet. Ok. Sí, Dice, yo un sí te... esposo señaló con su dedo índice en la cara de su esposa y ella lo mordió. Imagínense. Ambos actos fueron incorrectos. No tomes las llaves del coche del otro ni bloquees la puerta. Son adultos, deben ser respetados como tales. Deja de estar en desacuerdo con las normas y empieza a acordar estas u otras normas de comunicación que puedas añadir más adelante. Este es el último punto. Ustedes recuerdan, es, pues ya están las reglas, pues ahora respétalas, ¿no? Ujú. Las escritoras instan repetidamente a las personas a hacer una solamente y estar de acuerdo en los asuntos importantes. Toma todas estas reglas con seriedad. Ujú. Revisa estas reglas cuando las cosas estén más calmadas y reconoce y confiesa cuando hayas violado las reglas. Pide perdón. Coloca estas reglas en un lugar muy visible como recordatorio, por ejemplo, en la puerta del refrigerador. Y aquí viene el futuro, como Miriam lo estaba mencionando. Permite que los hijos sepan que tienes reglas de comunicación y que éstas se convertirán en las reglas de la familia. Wow, otra vez mi internet dicen que todas están congeladas. Sí Ya, te escuchamos. Pero sí te escuchas. sí, ok. Sí escuchamos. O es mi, o es mi compu, o no sé, algo pasa. Y esto es lo que Miriam ha mencionado siempre, ¿no? Estamos trabajando con los futuros médicos, con los futuros abogados, con los futuros líderes, con las personas que el Señor va a usar más adelante. A lo mejor tienes a tu hijo y va a ser presidente y no sabes. Ajá. Ah, dice Gaby que si puedo compartir las reglas de comunicación. Sí, ahorita las compartimos, Gaby. Entonces, tenemos que poner las reglas de comunicación en mi hogar y tengo que ponerlas con mis hijos para que todos las respeten y todos aprendan desde pequeños. Y se recuerda que tu objetivo no es cambiar a la persona, sino cambiar las reglas sobre cómo discutir. Y recordar las claves del éxito ahí en la página 270. Comunícate de forma saludable, deja de interrumpir, empieza a escuchar, deja de insultar, empieza a animar, deja de saltar de un tema a otro, empieza a centrarte, reconoce la perspectiva de los demás, refleja lo que has oído, detén los estallidos de ira y empieza a controlarte, deja de presionar los botones calientes, empieza a centrarte, deja de mostrar signos de disgusto, empieza a aceptar, deja de retraerte, empieza a conectar, deja de alejarte, empieza a tranquilizar, deja de tener un contacto físico inapropiado, empieza a cuidar, negocien mutuamente las reglas, anúncialas de forma visible. Entonces, solamente Dios nos puede ayudar a poder alcanzar las verdades de lo que efectivamente nosotros somos y cómo queremos comunicarnos de forma correcta y de forma asertiva. Y si no lo hemos hecho, hermanas, pues ya lo aprendimos. Ahora hay que hacerlo. Tenemos una oportunidad nueva de podernos comunicar sabiamente. Entonces, concluyendo, Maggie, Maru, hermana Miriam, ¿quieren terminar, decir alguna conclusión para poder cerrar este tiempo? Adelante, el tiempo es suyo. ¿Todo bien? Pues yo aquí Sí. creo que una de las cosas que siempre debemos enseñar pues a las personas que educamos, a las personas que están cercanas a nosotros, es establecer los campos de trabajo de una familia, de una pareja, de una nueva unión, ¿no? Y tratar de poner las situaciones como una regla factible, ¿no? Yo, por ejemplo, en algún momento, yo, como dice aquí, ¿no? Puse ciertas reglas en mi refrigerador cuando aún yo no tenía ni siquiera mis hijos. Pero pues esas reglas nunca se cumplieron, no precisamente por mí, sino por la persona que fue mi esposo. Entonces, son situaciones en que llevan a mucho que apoyarnos, pero también si no las cumplimos y no tenemos bien claro lo que queremos, pues también nos van a llevar a muchos conflictos que enfrentar, porque esos conflictos, cada día se van a ir haciendo más grandes, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Una cosa, quedábamos, yo lavo y tú planchas, ¿no? Entonces, era una situación que teníamos como regla, pero
Y ahora se me hizo bien fácil llegar y no, pues sabes qué, no planché. Y no voy a planchar en la semana porque esto y el otro. Y para mí era mucho coraje, me provocaba mucho coraje y Ujú, mucha ira el tener que hacer, por ejemplo, las cosas corriendo, ¿no? Al momento de que me iba a ir al trabajo, pues ponte a planchar la blusa que te vas a llevar. Y eso iba haciendo una bola de nieve más grande. Y ujú, al momento pasado mañana, a lo mejor ya no existía ese problema porque yo ya lo había superado, pero en mi mente ahí seguía existiendo, ¿no? Esa piedrita en el zapato que seguía molestando. Entonces, creo que esa es una parte muy importante. Yo lo hablo y lo veo que debo de aprender a comunicarme. Yo no tengo una pareja, yo no tengo un esposo, pero mi responsabilidad lo estoy entendiendo que debo de aprender a enseñar a mis hijos, a que ellos no cometan esos errores que yo cometí, ¿no? ujú, Esos errores que yo no puedo decir que a lo mejor, aun cuando no los hubiéramos cometido y hubiéramos llevado reglas, pues me hubieran llevado igual al divorcio, pero ujú. hubiera evitado muchos dolores de cabeza, ¿no? Y yo creo que esa es una de las partes más importantes, ¿no? Aprender a que todos tenemos que aprender a que mi derecho termina en el momento en que empieza el derecho del otro, pero como pareja, tengo que aprender a mediar, ¿no? ¿Qué es Ujú. lo que queremos hacer y qué es lo que no debemos hacer? Eso sería todo. Gracias. No, gracias por concluir, hermana Maru, hermana Maggie. ¿Algo más que quieran Sí, compartir? Adelante. lo vemos en Ezequiel Moni, Ezequiel 18:22, que venía en el manual también, Ujú, que dice, todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. Eso nos lo dice Ezequiel. Y bueno, yo me voy a que Cristo perdona a mi esposo de todo, ¿no? Y no, yo no me puedo poner histórica sacándole todo su currículum, ujú, que probablemente a mí no me agradó como su esposa o no me sigue agradando. Lo que me toca es orar por él, ujú, inyectarle seguridad muchas veces como esposa. Inyectamos mucha inseguridad al gritarles insultos o cosas que no son debidas de Dios, ¿no? ujú, Entonces, debemos, si Dios ya lo perdonó y yo soy constante, no estoy practicando nada de la palabra de Dios, ¿no? Y ujú, ya que Dios me confrontó, porque entre juego y juego, algo me dijo mi esposo, este, salió una mañana él, no recuerdo que, creo que lo mandé por el pollo, no me acuerdo qué, porque todavía no conseguía trabajo, sigue en casa. ujú. Entonces, dice mi mamá, ¿a dónde está tu esposo? ¿Dónde estaba? Y yo jugando le dije, fue a ver a su huila, mamá. ¿Cómo? Mi mamá se viene sacada de onda, ¿no? ¿Cómo? Me digo, sí, mamá, le digo, pero ahorita viene. Y ya regreso y mi mamá sí le dijo, oye, ¿dónde estabas? Ups. Le digo, no, mamá, espérese, le digo, cuando llegue con Dios, Dios le va a pedir cuentas de su hija y qué hizo con la hija que le puso como esposa. Le digo, pobre de él, mamá, porque yo tengo un padre celestial y es su suegro. Y mi mamá volvió y me dijo, cuídate, hija, porque tú bromeas, pero el mismo suegro que tiene Vale es el mismo que tienes tú. Sí, te Sí. confronta. Entonces, sí, bueno, yo dije, Maru, ten más cuidado, porque sí, debemos tratar, sí, tratar, porque pues ser completamente apegadas o tratar de imitar a Cristo, ¿no? Como nos lo dice Pablo, Ujú. tratar de imitar, copiar a Cristo, porque vamos a entregarle cuentas a Dios, ¿sí? De Entonces, cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Ujú. sí, a mí me confrontó mucho eso. Sí, él va a entregar cuentas como varón, como cabeza del hogar, pero yo Ujú, como madre, como lo decía la hermana Miriam, como madre nos toca moldear el ujú, carácter de nuestros hijos, prepararlos. ujú. Y es bien difícil, de verdad que hay días que eres la peor enemiga de tu hija, ¿sí? Sí, O me de tu hijo. imagino. Entonces,
Ujú, Y aún así agarraba de la palabra de Dios, es seguir exhortando y seguir animando. ujú. Es una Entonces digo, tarea ardua, y pesada, pero es una enorme bendición. claro. ¿Sí? Así. Gracias por compartir, hermana Maru. Maggie, concluimos Ok, contigo. pues yo me voy a lo último, ¿no? Que son las preguntas de la Mm, página 271, ¿no? Que ujú. en lo general yo creo que es una reflexión de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde queremos ir ¿Hacia dónde vamos? en Ajá. general. Entonces, pues yo creo que hemos hablado mucho de los hábitos o de las cosas que aprendimos, ¿no? En nuestra vida con nuestros padres, así, pero yo creo que eres una época, un tiempo en Cristo de desaprender lo aprendido, ¿no? Ahora tenemos que hacer eso. Ya nos dimos cuenta en esa falla. Hoy ya Erika sabe que no puede tardarse una semana, ¿no? Que es ir a Cristo y voltear y pedir perdón, aunque muchas veces nosotros no hayamos ofendido. Es desaprender lo que aprendimos, por lo que sea, por miedo, por egoísmo, por tener el control, por, por lo que sea, desaprender lo aprendido. ¿Por qué? Porque yo no soy mejor que mi mamá, que mi papá, que mi esposo, que el hermano. No soy mejor. Y así como Dios murió por mí, también murió por ellos. Entonces, ¿qué tenemos un gran trabajo? Desaprender lo aprendido y vernos nosotros ante Dios. No nos comparemos con nuestro prójimo pecador igual que yo, que muchas veces nos creemos mejores. No, comparémonos con los estándares de Cristo. Sí, nunca Y yo vamos a creo que llegar. eso es. Y eso Gracias, es lo que Maggie. nos va, decíamos hace 8 días, no es lo que nos va a dar esa paliza que muchas veces necesitamos. Decir, a ver, tú no eres la reinita, yo Ujú, también morí por ti, tú también tienes que desaprender, tú también tienes que cambiar, tú también tienes que perdonar, ujú. ¿no? Y yo creo que es parte de esto del enojo que les decía, yo vamos acumulando nuestro historial de enojo y hasta que llega un momento que hace erupción y resulta en ira. Entonces, desaprender lo aprendido para glorificar a Dios. Muy Nada más, bien. Moni. Dice Gracias, Gaby, Maggie. excelente frase, hermana Maggie, desaprender lo aprendido. Sí, porque hemos sido mal entrenadas en unas áreas y bien entrenadas en otras. Así Entonces, es. gracias a Dios porque nos abre los ojos. Pues vamos a orar para terminar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, en esta noche porque nos has permitido reunirnos en este tema que, como siempre, nos confronta, nos zarandea a cada una de nosotras, Señor. Te necesitamos en todo momento, Padre. Siempre estamos reunidos alrededor de personas que están pecando contra nosotros y también nosotros estamos pecando contra esas personas. Rogamos de tu misericordia para poder arreglar conflictos y para tener la capacidad de podernos comunicar de forma correcta. Gracias porque este capítulo nos ha hablado de diferentes maneras, Señor. Ayúdanos a mejorar. Tal vez hemos aplicado 5 reglas, 6 reglas, no lo sé, pero ayúdanos a mejorar, que nuestra comunicación sea correcta, sea asertiva, sea buena y que nosotros podamos reflejar a tu Hijo Cristo en cada momento y en cada oportunidad que nos das para poder hablar, porque todo el tiempo estamos en conversaciones. Entonces, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, revestidas de tu palabra, Señor, y que de nuestra boca sea la fuente del lugar en donde se está gestando tu verdad, Señor, porque como hay un versículo también que está en Santiago de la lengua, que es ese órgano tan pequeño que se jacta de tantas cosas, Señor, y que también de nuestra boca, no, también no me acuerdo en qué evangelio dice, pero que no puede salir bendición y maldición al mismo tiempo. Te rogamos, Padre, que nos sigas transformando y que apliquemos todas estas verdades en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de aprender, gracias por este tiempo, gracias por Angélica que nos pudo grabar en este día, Señor, y nos encomendamos en tus manos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes pararlo y ahorita nada más para despedirnos. Estabas con nuestra cara sonrida, de sonrisa.
No te escuchamos. Déjame encontrar en dónde paro la grabación. Baja el cursor hasta abajo y te va a aparecer y dice grabar o detener. ¿No te sale un icono? Mm, Mm. Arriba dice grabando. Sí. Toca ahí donde dice grabando, a lo Ok. mejor ahí te.